Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, seguimos con nuestras entrevistas para conocer a cierre de semestre cómo están viendo los cracks de análisis económico, los comentarios económicos, la situación de las economías. Y para mí es un gusto saludar a Daniel Lacalle. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí con todos vosotros. Bueno, Daniel, ya sabéis que es economista, gestor, bueno, es también economista jefe en Tresis, profesor también en el IE, bueno, y de todo, ¿no? Asesor, estás también de gira, ¿no? Dando charlas y autor de numerosos libros, algunos de los cuales vemos ahí atrás. Así que siempre es un placer contar con tu visión, Daniel, ya lo sabes. Y es para mí un honor estar con vosotros. Bueno, ¿qué resumen o qué titular darías tú de lo que hemos visto en estos primeros 6 meses de 2023? Bueno, yo creo que primeros 6 meses de 2023 yo lo llamaría un alivio. Hemos visto un alivio después de un año 2022 muy malo, en el que ha habido una enorme caída de las bolsas, de los bonos, etcétera, etcétera. Y 2023 ha empezado, yo creo que de manera más positiva, ¿eh? Primero, hemos tenido una recuperación de las bolsas muy potente. Los resultados empresariales no han sido malos. Yo creo que eso es un elemento muy importante que también ha dado cierta confianza. Y luego, desde el punto de vista macroeconómico, pues más que las cosas hayan ido mejor, que no es cierto, lo que nos hemos encontrado es una situación en la que la mayoría de la gente ha empezado a descontar un escenario que previamente parecía, digamos, que no querían descontar, ¿no? Mayor inflación, crecimiento más pobre, etcétera. Por lo tanto, yo lo llamaría de alivio con reconocimiento de la realidad de la debilidad de las economías, ¿verdad? Bueno, esa debilidad que ya se está trasladando también en cada vez en más datos, ¿no? Que nos llevan todo el mundo dice, la recesión más esperada de la historia, que no acaba de llegar, pero que sí está dando señales de que de alguna manera estamos cerca, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que la principal razón por la que no hay recesión son factores exógenos, ¿no? El primero es la caída brutal de las materias primas. Todas han caído a niveles por debajo de los niveles previos a la invasión de Ucrania, y eso supone un fuerte estímulo externo para las economías de los países desarrollados. El segundo es que los gobiernos no se han enterado de que hay contracción monetaria. Los gobiernos siguen gastando, siguen aumentando los desequilibrios fiscales, y claro, el Producto Interior Bruto, para los que lo están viendo y no lo sepan, y dudo que sean muchos, es el gasto público más el gasto de las familias, más la inversión, más las exportaciones, menos las importaciones. Si el gasto público vía deuda y las importaciones tiran del Producto Interior Bruto, pues entonces no entras en recesión, aunque la evidencia empírica es que tenemos una contracción muy clara del sector privado. Es decir, que sí, es la recesión más esperada, pero en realidad sí que estamos teniendo una recesión en el sentido de que, por ejemplo, en España llevamos 2 trimestres de contracción de la demanda nacional. En la eurozona, la demanda nacional lleva en estancamiento y contracción en la última parte del año, a pesar del impulso de menor coste de las materias primas. Pues fíjate, o sea que en realidad lo que estamos acostumbrándonos es a un escenario en el que el estancamiento se vende como éxito, ¿verdad? Y eso es muy preocupante. Sí, y luego está, no sé si llamarlo la trampa o cómo definirlo, de, por ejemplo, que los ingresos públicos están aumentando, claro, lógicamente con la inflación que hemos tenido, como para que no aumenten, ¿no? Pero claro, se traslada esa sensación de que todo va bien o que todavía resiste porque se está recaudando más. Efectivamente, hay otro efecto que es interesante, es un poco técnico y no significa que se esté manipulando, pero cuando tú tienes un brote inflacionista tan elevado, tan rápido, el deflactor del PIB, ¿vale?
la cifra con la que se ajusta el PIB nominal al PIB real, es más bajo que la inflación, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los datos al principio de un brote inflacionista, los datos de PIB aparecen, digamos, ligeramente embellecidos, si podemos decirlo, porque el deflactor del PIB es menor que la inflación titular y definitivamente que la inflación de alimentos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso no significa que esté mal calculado, no significa que esté manipulado, no significa, no es una crítica al cálculo, pero siempre en un periodo inflacionista, lo recordarás en muchas otras economías, aparece una recuperación que en realidad no se percibe de manera real, ¿de acuerdo? Y es porque, claro, pues muchos de esos datos nominales se ajustan a real en una cifra que en realidad no es excluyendo el efecto total de la inflación, como tú bien dices. Si además en la parte de rentas, como tú acabas de explicar, los ingresos públicos se disparan por la inflación, resulta que el PIB en términos de rentas, pues ves que las rentas del sector empresarial no se han recuperado de los niveles de la pandemia, las rentas de las familias de los salarios no se han recuperado y las rentas estatales vía impuestos sí se han recuperado y de hecho se han recuperado más. Entonces yo creo que estamos viviendo lo que es una realidad de una recesión del tejido productivo y del poder adquisitivo de las familias. Sobre todo eso, en la parte industrial, ¿no? Porque de verdad en el sector de servicios parece aguantar mucho mejor, pero en la parte industrial no tanto. ¿Cómo valoras esta caída del precio que hemos tenido en las materias primas tan fuerte? Entonces, un gran experto en la parte energética, mucha gente decía que podía haber una caída, pero que luego volvería a subir y que por eso amenazaba aumento de la inflación. Pero claro, estamos viendo como China no acaba de arrancar, como India, incluso India tiene algunos datos que apuntan casi más a la deflación que a otra cosa. ¿Tú cómo lo estás viendo? Bueno, cuando analizamos las materias primas, hay una parte que gusta mucho, que es la parte de las teorías de la conspiración, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer los productores? ¿Qué es lo que van a hacer los políticos? Etcétera. Hay otra parte que gusta menos, que es la de analizar la oferta y la demanda. Y hay una parte que no le gusta a nadie, que es reconocer el efecto monetario. Entonces, si vamos a la parte geopolítica, es verdad que la parte geopolítica indicaría fortaleza generalizada de las materias primas. Hay más intervención política en el cobre, más intervención política en el aluminio, en el petróleo, en el gas natural, etcétera. Recortes de producción artificiales, todos esos digamos, riesgos. La parte de oferta y demanda, la demanda va muy bien. La demanda está creciendo y está creciendo de manera sólida y la oferta es relativamente robusta, pero es verdad que tienes esos efectos geopolíticos que comentábamos antes. Todo ello, a pesar de que China esté recuperándose menos rápidamente de lo que esperaba la gente, no podemos decir que China no esté creciendo y consumiendo muchísimo, que lo está haciendo. No, está creciendo un 5 y pico %. Y ahí India al 5 y pico también. Por lo tanto, la demanda sólida, la oferta con los retos de siempre, la geopolítica continúa con los riesgos de la guerra de Ucrania. Y nos hemos olvidado, la gente se quiere olvidar del efecto monetario, que es el más importante y que siempre es más importante que esos otros dos. ¿Y cuál es el efecto monetario? En el instante en el que la Reserva Federal empieza a subir los tipos de interés, las materias primas en los mercados internacionales se dan la vuelta. Empiezan a subir los tipos de interés, la contracción monetaria hace que sea mucho más caro almacenar materias primas, mucho más caro enviar fletes, mucho más caro mantener los bill of lading durante los trayectos, ¿no? ¿Te acuerdas que antes se mantenían, cuando los tipos de interés eran muy bajos, se mantenían miles de barriles flotando por los barcos alrededor de los puertos? Es mucho más caro financiar margin calls y mucho más caro financiar posiciones largas. Por lo tanto, las materias primas se desploman. Pero fíjate qué interesante, se desploman las materias primas a nivel internacional, ¿no? Y los precios, lo que es el IPC de las economías desarrolladas,
no solamente no está reflejando esa bajada de las materias primas, sino que con la fortísima bajada que hay del componente energético en el IPC de Estados Unidos, de la zona, de España, de los países que quieras, con esa bajada deberíamos tener ahora mismo una inflación del 1 y pico por ciento. Estamos en una inflación del casi el 4 y pico, 5%. Vamos a ver qué es lo que pasa con el efecto base. Eso significa que el efecto monetario de la inflación es mucho mayor. Es decir, que todavía... Entonces, hay que atender al efecto monetario. En el momento en el que... Y fíjate, ¿cuándo han empezado a rebotar las materias primas? Cuando la narrativa en el mercado empieza a ser los bancos centrales ya no van a subir más los tipos de interés. Y entonces, ¿tú qué crees que va a pasar? Porque al final lo que estamos dejando ver es que para que recuperen más las materias primas tiene que pagar la subida de los tipos de interés. Hemos tenido recientemente esta última subida del Banco de Inglaterra, mucho más de lo que esperaba la gente, 50 puntos básicos. El BCE sigue subiendo y parece que seguirá subiendo. ¿Qué crees que puede pasar? ¿Dónde ven los precios? Bueno, el que importa aquí, con todo mi respeto a otros bancos centrales, es el primo de Zumosol, es la Reserva Federal. Aquí las materias primas cotizan en dólares, ¿vale? No cotizan ni en libras esterlinas ni en euros. Entonces yo creo que es muy probable que el efecto negativo sobre las materias primas esté prácticamente igual que está pasando con los mercados, que ya tienen más o menos descontados pues el 80% de las subidas de tipos, pues esté empezando a tocar fondo. Yo creo que sí es probable que estén tocando fondo. Lo que no podemos esperar, que es lo que la gente, no sé por qué, por otro lado, parece como que no pagasen gasolina o pagasen los bienes y servicios diarios. Me parece que hay como una ansia, ¿no?, a que China implemente otro plan de estímulos de construir cosas en medio de la nada, para que suban las materias primas y para que vuelva el efecto burbujero. Hombre, pues yo la verdad, particularmente, prefiero un entorno de materias primas moderado y sobre todo bajo, que nos evite no una depresión, no una recesión, sino una depresión en la Unión Europea. Porque recordemos que la Unión Europea se ha puesto todas las medallas de haber evitado una crisis energética sin haber hecho absolutamente nada. Lo único que ha pasado ha sido un invierno más suave y el desplome de las materias primas. Claro, ese ha sido el efecto real de todo lo que ha ocurrido. Por lo tanto, yo no creo, primero, incluso si China lanza un plan de estímulo, China no puede, compensar el efecto del pinchazo de la mayor burbuja inmobiliaria de la historia de la economía moderna. No ha habido nunca una burbuja inmobiliaria como la de China. Está pinchando de manera abrumadora, y a pesar de ese pinchazo de una burbuja inmobiliaria que llegó a pesar prácticamente el 25% del PIB de la economía china, China está creciendo al 4,5-5%. Por lo tanto, la gente no puede esperar que China vuelva a hacer ciudades fantasma. La gente no puede esperar que China vuelva a hacer hileras de paneles solares sin conectar a la red. Eso está detrás de... Esos son errores del pasado y no los van a hacer. Entonces, China ahora está creciendo de una manera más sostenible, y encima eso es, en términos de demanda y oferta, China al final es el barril marginal mercado de las materias primas, ¿no? El barril o la tonelada marginal del mercado de las materias primas. ¿Sabes? Yo creo que eso es muy positivo, de hecho, de que el comprador marginal no entre en exceso monetario. Yo creo que, además, tú que la viviste igual que yo, acuérdate cuando las materias primas se dispararon a 130, $135 el barril, el petróleo, etcétera, etcétera, por aquel ridículo e innecesario estímulo inmobiliario de construcción de China, y nos metimos todos en un agujero del que no se salió hasta 3 después. Sí, bueno, entonces ahí el escenario un poco que manejas es ese, ¿no? Que haya tocado suelo, esté tocando suelo el barril, pero no que se nos dispare mucho, ¿no? O sea, que se quede una... Yo no lo veo. Yo no lo veo. Entre los 70 y los 100...
Bueno, yo veo que la OPEP reacciona al precio, ¿no? Yo he tenido el honor, la suerte o la casualidad el llamar de asistir a 5 reuniones de la OPEP, ¿no? Y nunca he visto su visión de largo plazo como buenas estimaciones de dónde va a ir el precio, ¿verdad? Entonces yo creo que no vamos a tener una gran inflación de materias primas. Creo que, desde luego, sí me da la sensación, tampoco puedo estar equivocado, pero sí me da la sensación que ahora mismo las materias primas, casi todas, desde el cobre al carbón, desde luego el gas natural a $2 por millón de BTU, están tocando lo que podría ser similar a un suelo. Daniel, 1 año y medio ya prácticamente después del inicio de la guerra en Rusia, la reconfiguración esa del mapa energético, la gran preocupación que teníamos con el parón de Nord Stream y demás, ¿tienes la sensación de que hemos avanzado? O antes decías, hombre, hemos tenido suerte con el invierno más suave. Claro, eso no sé si nos pone que si de pronto tenemos un invierno más duro, otra vez estamos en una situación muy complicada o hemos ganado tiempo. No se ha hecho nada, no se ha hecho absolutamente nada. Se ha acudido a mensajes muy floridos, pero la dependencia de la Unión Europea, no del gas ruso, sino del gas ruso y del carbón, se mantiene, ¿no? No sé si los que nos están viendo lo saben, pero España ha aumentado masivamente sus importaciones de gas ruso en estos 5 primeros meses del año, ¿verdad? Entonces, no estamos reduciendo la dependencia de las materias primas y tampoco podemos, porque en energía es muy peligroso cuando los políticos ignoran la realidad de la seguridad de suministro y la importancia de lo que es entender la cadena completa. Y en energía, todo el mundo que habla de renovables jamás habla de que hay que minar mucho más cobre, de que hay que minar mucho más litio, de que hay que minar mucho más cobalto, que las renovables hay que minarlas, hay que minar las materias primas, hay que explorar y desarrollar muchas más tierras raras. Entonces, hay demasiados mensajes demagógicos, muy poco de realidad industrial. Yo creo que hay que dejar que las empresas, yo creo que hay una oportunidad en hidrógeno, hay muchas oportunidades en energía, pero que no podemos esperar que pasen este mes ni este año, ¿no? ¿La que más te gusta, por cierto, es hidrógeno o más nuclear? A mí no me gusta más ninguna. Yo creo que no somos conscientes de que el reto energético que trae todos los cambios políticos y geopolíticos que hay en el mundo requiere de todo. ¿Saben lo que te quiero decir? Yo creo que nos estamos dando cuenta de que todos los que están decidiendo políticamente rechazar un recurso tecnológico se están pegando un tiro en el pie. Pero un tiro en el pie, vamos, con un Magnum 44, ¿sabes? Que no una bala de entrada y salida. Lo malo es que eso lo tenemos muchas veces para casi todo, o sea que eso es una situación que tenemos complicada. Un par de cosas más antes de terminar. Por un lado, la situación esto que nos deja, este año se decía, desde el punto de vista de inversión, el año de la renta fija. De momento no lo ha sido mucho, antes decías alivio de la renta variable. Teóricamente podría serlo si llegamos a ese máximo en los tipos de interés. Pero ¿qué lo estás viendo? ¿Qué te ha cambiado tu visión del mercado en estos últimos meses? Bueno, yo creo que el hecho de que vamos acercándonos más a un momento en el que la realidad de qué tipos de interés vamos a tener a largo plazo es más clara, ¿no? Entonces, es verdad que no es el año de la renta fija. Yo también dije en su momento que no podíamos contar de repente con que esto iba a ser el año de la renta fija simplemente porque hubiese bonos dando un 3% de rentabilidad. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Pero vamos poco a poco acercándonos más a la realidad, ¿sabes? Y por lo tanto, es verdad que sí se percibe más valor en algunos activos de renta fija privada, en algunos activos que ya empiezan a dar
den cupón una rentabilidad que es más cercana a la inflación a largo plazo. Pero yo no creo, y sobre todo como estamos viendo, como pasó en el Reino Unido, como ha dicho Powell ahora, claro, ojo con esas expectativas de que bajen masivamente los tipos de interés. O sea, ¿por qué se decía que era el año de la renta fija? Porque decían, bueno, han subido los yields, las rentabilidades exigidas, ¿vale? La inflación va a bajar súper rápido, van a bajar muchísimo los tipos de interés, entonces esto es una oportunidad de oro, ¿verdad? Bueno, un poquito de por favor, como decía el chiste, ¿no? Vamos a ser conscientes lo que es una evidencia, y lo era, que ya estamos más cerca de tener niveles de rentabilidad cercanos a lo que sería una rentabilidad aceptable en términos reales, pero que no estamos en una época en la que digas, wow, qué gran oportunidad, vamos a forrarnos de BTPs, ¿no? Bueno, y la última, te la hago porque en este mes en el que se va a publicar prácticamente esta entrevista vamos a tener elecciones también en España. No sé cómo estás viendo tú el crecimiento en España, porque, bueno, pues al final, como con todo lo que leemos siempre, hay unas cifras que parecen muy positivas. Parece que en este caso el gobierno está haciendo campaña de lo bien que está yendo la economía, le está dando mucha importancia a la ministra Calviño, pero claro, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo creo que el otro día me decía un amigo norteamericano que un país lleno de inversores en el IBEX debería saber la diferencia entre rebotar y crecer, ¿no? Es decir, un poco de seriedad, ¿no? O sea, España va a cerrar este trimestre sin haber recuperado el Producto Interior Bruto del 2019 o ligeramente ya dentro de esa banda, es decir, rebotar después de haber aumentado el endeudamiento en más de 350 millones de pública y además con el mayor aumento de deuda pública sobre pool de todos los países de nuestro entorno. O sea, eso, con además elevada inflación, ¿no? Está inflación, ¿de acuerdo? O sea, estamos en una economía, eso es una economía estancada, una economía, cuando tú dices el crecimiento del 5%, oiga, no, del 5%, todos sois inversores. Si me ha caído una acción un 20%, para que vuelva a cero, tiene que subir prácticamente el 40%, ¿verdad? O sea, tenemos que ser un poco realistas, ¿verdad? Yo creo, y la realidad es que, la realidad empírica es que España ha consumido el mayor estímulo fiscal, monetario y los fondos Next Generation. O sea, es una enorme apuesta apalancada que ha generado un apalancamiento muy pobre a ese ciclo, y ese ciclo que viene fundamentalmente, como decíamos, del turismo y de del menor impacto negativo de las materias primas, obviamente son factores exógenos, ¿no? Por eso creo que los retos de España se mantienen: la tasa de paro más alta, en toda la OCDE, la tasa de paro efectivo, incluyendo los subempleados, más alta de toda la OCDE, una recuperación que nos deja muy por detrás de la media de la Unión Europea y además, y esto es lo más peligroso, una pérdida masiva de renta per cápita ajustada por poder adquisitivo. Es decir, hemos reducido nuestra posición en renta per cápita ajustada al poder adquisitivo a niveles del año 2011. O sea, somos más pobres en absoluto y somos más pobres en relativo porque nos han subido más los impuestos. Estamos creciendo ahora, pero porque hemos caído muchísimo. Entonces, estamos recuperándonos, pero el umbral de diferencia con el resto de la Unión Europea es muy elevado, y lo peor es que no se va a estrechar, según las estimaciones, hasta el año 2026-2027. Es decir, ese retraso con respecto a la Unión Europea no se va a reducir hasta el año 2025-2027. Y todo lo que nos estáis viendo tendréis el riesgo de estar masivamente apalancado al ciclo. O sea, enorme aumento de deuda, masivo aumento del déficit fiscal. El déficit fiscal que ha recibido el gobierno es del 2%, va a ser prácticamente el doble a final de este año, y apalancamiento de los fondos Next Generation.
extremado nivel de apalancamiento significa que tienes mucho más riesgo si vienen vaivenes de Un panorama difícil probablemente para la siguiente legislatura, salga quien salga elegido, ¿vale? Seguro. El que venga detrás le va a tocar hacer los deberes. Esto es, ¿sabes? Esto es como, claro, o sea, hablando de recuperación, ¿no? El otro día lo decía a mis alumnos. Decía, no, España crece más que la media de la Unión Europea. Y decía, hombre, si suspendes 10 en junio y apruebas 6 en septiembre, no eres el que más aprueba. A ver si nos damos cuenta, ¿no? Y yo creo, y en la próxima administración, pues va a tener que hacer un ejercicio de responsabilidad fiscal y de... va a costar muchísimo, lo dijo Ramón Tamames hace poco y lo ha dicho, está diciendo todo el mundo. Ya, va a costar mucho porque un apalancamiento de ese nivel, acuérdate de lo que pasó en el año 2011 cuando cerramos con un déficit comercial del 10% y un fiscal también del 10%, los argentinos no se lo creían. Bueno, vamos a ver qué sucede y lo iremos siguiendo. Así que, bueno, Daniel, que como siempre, un gusto tenerte con nosotros, muy agradecido. Muy agradecido a vosotros, un fuerte abrazo. Bueno, ya sabéis, dejadnos también vosotros vuestra opinión, qué os parece, ¿no? La visión de Daniel, cómo veis vosotros las materias primas, cómo veis el mercado. Os leemos en los comentarios. Nos vemos ya en el siguiente Video Finect.